Como siempre, la palabra de Dios tan rica, de tantos mensajes, de tantas enseñanzas. Lo primero que quisiera decir es que nos presenta la lectura de Jonás, que acabamos de escuchar, ¿verdad? El domingo antes, me parece, de la Cuaresma. Un pueblo, todo el pueblo, junto con el rey, que se convirtió y cambió. Y esa es como la primera, digamos, me topo con el texto y eso es lo primero que me dice a mí la palabra de Dios. Uno puede cambiar y eso hay que creerlo, porque si no, entonces la conversión no va a ser posible. Y yo puedo cambiar. Se convirtió todo un pueblo de ninivitas con su rey, incluso los animales los metieron ahí a hacer penitencia y todo. Y no crean que no es importante decir esto e insistir en esto, porque la mentalidad del mundo es que uno no cambia. Al punto en que, de verdad, digamos, ustedes ya saben que yo a veces menciono refranes, no me gustan, porque expresan la mentalidad de un pueblo y la mentalidad del pueblo va a veces en contra del Evangelio. Uno puede cambiar. Y vea cómo la mentalidad del pueblo dice, genio y figura, a nadie puede cambiar entonces. Todavía peor, el que nació, ¿cómo es que dice? El que nació para maceta. Y entonces, imagínense que uno por un momento diga, no hombre, yo es que así soy yo, así me criaron a mí, estas fueron las mañas que yo aprendí. Entonces, ¿qué persona va a iniciar a un intento de cambio? Se puede cambiar, con la gracia de Dios se puede cambiar. Pues sí, hay cosas culturales, cosas de mucha enseñanza que aprendí de mi familia, de mi hogar, porque yo pienso que las mañas casi todas se aprenden en la casa o en la escuela, que son los dos primeros lugares donde uno, ¿cómo se llama?, crece. Y ahora en tiempo de pandemia, pues los papás no pueden echarle la culpa a las maestras ni a nada, porque ahora pasan en la casa, bueno, pasaban en la casa. Uno puede cambiar. Eso que tal vez a usted todavía le puede, no importa si es un jovencito o si ya es muy viejo, se puede cambiar. Imagínese ir frente a la gracia de Dios y decir, ya no, o sea, ya a mí ya el tiempo de cambiar se me pasó. ¿Cómo que el tiempo de pasar? Como si la gracia de Dios tuviera fecha de caducidad. Uno puede cambiar. Con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con muchísimos intentos muchas veces. Yo siempre le digo al Señor, bueno, no siempre, a veces le digo al Señor, Señor, eso por lo cual yo estoy luchando, que llevo muchísimos años tal vez luchando, vos haces así y ya, lo puedes cambiar en mí. Pero creo que no se trata de lo mágico que Dios pueda cambiar en mí, sino de la conquista también que uno puede hacer. Entonces uno puede cambiar. Y si yo puedo cambiar, la persona que está a la par suya puede cambiar también. Porque entonces, si no lo creemos, nos volveríamos entonces llenos de soberbia y entonces, ay Padre, usted si conociera a mi esposo, si usted conociera a mis hijos, usted no estaría diciendo eso. Claro, yo sé que para el cambio se necesita desearlo y se necesita trabajarlo. Y hay gente que no quiere cambiar y que no está trabajando tampoco en el cambio. Pero que la esperanza del cambio es posible en esas personas, uno tiene que, a aceptarlo en el corazón. Entonces la primera, por lo menos me pongo frente a la palabra de Dios ayer en la noche y leo, y entonces lo primero que a mí me dice es, no, Toto, sí se puede. Sí se puede. Todo un pueblo cambió. La segunda cosa, entonces yo dije, ¿cómo se cambia uno? Y podríamos aquí pues, decir muchísimas cosas, pero entonces yo veía el Evangelio y le preguntaba al Señor, bueno, ¿qué tuvo en común Jonás? O más bien los ninivitas y Jonás. ¿Y qué tuvieron en común la reina de Saba frente a lo que estaban pidiendo? Porque los que están con Jesús están pidiendo señales.
Señales. ¿Y qué tienen en común Jonás y la reina de Saba? Que no vieron nada, sino que escucharon. Los ninivitas vieron cómo Jonás se puso así y entonces invocó al Señor y cayó un rayo y partió la tierra y se convirtieron todos. ¿No? ¿De qué se convirtieron? Escuchando la predicación. Dice, la reina de Saba, que vino desde los últimos confines para ver a Salomón. ¿Por qué vino desde allá? Porque escuchó que había un hombre que era muy sabio. Y entonces, si yo le preguntaba al Señor, Señor, si uno puede cambiar, ¿cómo empiezo a cambiar? ¿Cómo empiezo a cambiar? Escuchando. Y me sigo convenciendo que es el sentido más importante en la fe. No por en vano dice el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, el primer mandamiento es: escucha, Israel, al Señor. Amarás al Señor. Ajá. Yo sé que contestaron bien. Fue una trampa mía nada más, pero sí contestaron bien, ¿verdad? Sí. Escucha. Por eso es importantísimo escuchar la palabra de Dios. Por eso es importantísimo escuchar la predicación. Estos días de los 7 lunes que he invitado a hermanos para que escuchemos lo que Dios hace en la vida. Quizá tal vez usted ahí sentado, lo que los han seguido, han tenido vidas más complicadas de los hermanos que han venido, pero aquí no es un concurso de complicación, es oír cómo, escuchar cómo Dios sí puede actuar en la vida de las personas. Cuando las personas lo dejan y le permiten el camino que hay. Escuchar. Y la tercera cosa que también le preguntaba yo era un juego de palabras, porque dice Jesús, Jonás, escucharon la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Y fíjense que, y aquí hay uno que es más que Salomón. Entonces yo me hacía una pregunta que se las comparto. Yo me preguntaba anoche, y bueno, hoy también temprano, un rato en la mañana. Totó, ¿y para vos quién es más? Porque si bien la palabra de Dios se escucha, también hay acciones. Es decir, voy a expresarlo diferente. Disculpen el ejemplo tal vez un poco infantil o cuadrado así, pero digamos, hay el horario de misa y hay un partido de fútbol. Voy al partido de fútbol. ¿Quién es más? ¿Quién es más para la persona? El partido de fútbol. Es decir, lo que estoy diciendo es, ¿qué yo pongo de primero en mi relación con Dios? ¿Qué yo pongo de primero? Porque, ¿cuál era el primer mandamiento? Ahora ya no saben ni qué responder, ¿verdad? Sí. Está bien, digámoslo completo. Escucha, Israel, al Señor. Amarás. Sí, claro, eso es lo primero. ¿Qué pongo yo de primero? ¿Qué pongo yo de primero? En las cuestiones prácticas que yo pongo de primero, yo pienso que a veces todo lo que me hace poner de segundo a Jesús, eso es lo que desplaza, ¿verdad? Claramente, incluso estando en misa, ¿verdad? Estando en misa, de pronto está uno escuchando la palabra de Dios y cuando se da cuenta está viendo el peinado de la señora que vino despeinada o que vino con la misma blusa de ayer, y entonces al final, ¿quién fue más? El peinado, la blusa. Porque así somos, nuestro corazón es tan fragilito, tan frágil, tan débil, que rapidito desplazamos a Jesús y no entendemos que Jesús es más que Jonás, más que Salomón, es lo más. Usted es consciente que hoy miércoles, bueno siempre, pero hoy miércoles usted vino a la misa, a un encuentro con quien es más que Jonás. Imagina que si yo dijera, mire, el Papa Francisco está tomando café con el Padre Toto y va a estar en misa de 5:30. ¿Cómo estará esto?
Y aquí hay uno que es más que el Papa Francisco, pregunto. Y vea cómo está, 4 gatos y 3 ratones. Y gatos viejos. No, hay más. Para los que están en la casa hay más. ¿Quién es más? ¿Verdad? Eso yo pensaba un poquito, le estoy compartiendo un poco lo que meditaba yo de la palabra de Dios para mí. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Porque estamos a una semana de haber iniciado la cuaresma, entonces, ¿cuánto he escuchado yo a Dios en esta semana? Es más claro todavía, ¿cuánto he escuchado yo la palabra de Dios en esta semana? Y segundo, ¿quién o qué cosas he puesto yo de primero? Que no he podido ver que Jesús es más que eso. Y eso nos puede ayudar a nosotros a hacer este camino de conversión, porque sí es posible cambiar, porque sí es posible cambiar. Yo quisiera invitarles a que dejáramos de pedir signos al Señor, ¿verdad? A uno se le mete en el corazón a veces con unas ganas de pedirle signos al Señor, ¿verdad? Es decir, Señor, yo sé que tengo que llamar a mi hermano para pedirle perdón, yo lo sé, tú me lo has dicho, 70 veces 7, yo lo sé, pero dame un signo para saber si tengo que llamarlo. Pues no te lo ha dicho el Señor ya, que tenés que perdonar 70 veces 7. Y uno pidiendo signos, como que quiere confirmar, reconfirmar y estar segurísimo que es lo que Dios quiere. Ahí está la palabra de Dios, que es lo que quiere. Entonces, dame un signo, Señor. Si yo ahorita agarro el teléfono, Señor, y me contestan la primera timbrada, eso que significa que vos querías que yo hablara con mi hermano. Señor, yo sé que estamos peleados con la vecina, dame un signo, voy a salir. Y si me la topo, significa que vos querés que yo... No juguemos con Dios así, hombre. Escuchemos a Dios que nos habla, ese es el signo. No los relámpagos, sí. Estamos buscando signos, confirmaciones. Confirma, Señor, confirma esto que estoy diciendo. Siempre. Incluso cuando hay que discernir algo, yo le digo a la persona, bueno, orémoslo, a ver si Dios nos habla. ¿Y cómo va a hablar? Principalmente, bueno, también hay otros medios, pero principalmente por la palabra de Dios, que el Señor confirme allí. No buscando signos y no somos felices, buscando que la bruja, que el medium, que la señora que reza lindísimo y que tiene la Santísima Trinidad, pero que en el fondo no tiene tan buena relación con Dios porque tiene lados oscuros, etcétera. Pidámosle al Señor entonces la gracia de creer con esperanza que sí puedo cambiar. Hoy leí una frase del Papa que dice, la esperanza implica la paciencia. Sí. ¿Usted tiene esperanza que usted puede cambiar? Bueno, paciencia. No es mágico, no es inmediato. Pidámosle al Señor que nos permita escuchar. Escuche la palabra de Dios, prepárese para escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Es que óigala en otros, no sé, en la radio, ponga la radio para que escuche, que pueda meditar la palabra de Dios. Y tercero, entonces, ¿quién es más? Aquí hay uno que es más que Jonás, más que todo, más que el Papa Francisco, más que es Cristo el Señor y está siempre para nosotros. Que hoy podamos a la hora de comulgar sentir esa fuerza. Señor, tú eres más que todo. Dame tu gracia para poder cambiar, para poder mejorar, para poder parecerme más a ti, para poder desechar de mi vida el pecado que me hace daño, que te daña a ti y que también daña a personas que están cerca de mí. ¿Verdad? En gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.